Como decíamos, estamos con la doctora Claudia Balaguer, ex ministra de la provincia de Santa Fe de Educación y actualmente diputada de la provincia también de Santa Fe. En un tiempo difícil, realmente se ha formado, un poco respondiendo a nuestra argentinidad, ¿no? Una nueva grieta, presencialidad sí, presencialidad no, padres preocupados, madres que realmente se preguntan. Hay muchos chiquitos y chiquitas, digamos, que tienen sus también cuestiones de salud. Uno piensa qué va a pasar, porque también de eso se está hablando poco, más allá de las enfermedades que puedan tener preexistentes los docentes. Muchos chiquitos viven con sus abuelos también, sus abuelas. Pero antes de meterme en el tema educativo, doctora, y aprovechando un poco su formación profesional, su amplia trayectoria en el mundo académico, es consultarle cuál es su visión respecto de lo que está pasando con la pandemia. Realmente, bueno, uno que se informa a diario, podemos elegir los 3 diarios principales de Argentina y encuentra todos los días noticias distintas. Eso a lo mejor a uno se llama una sobreinformación, pero en realidad es que todos los días salen estudios nuevos y a veces se contradicen. Bueno, usted sabe mucho de bacteriología, doctora, de química, conoce mucho, y este costado de la salud usted representa tal vez un sector clave para lo que es la salud en este tiempo. Poder escucharlo un poco qué piensa de esto que está pasando, que está impactando en algo que también la apasiona, que es la educación. Sí, bueno, lo primero que creo que hay que decir es que la pandemia no es una casualidad, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, esto es algo que nos cayó de rebote, no sabemos de dónde viene. Y la verdad que muchos especialistas en el mundo ya están estudiando que es probable que tengamos a futuro cada vez más seguidos este tipo de episodios, que hay que recordar que provienen también de un sistema que está llegando al agotamiento, que es este sistema de explotación de los recursos naturales al máximo, que impacta, por supuesto, en el ambiente, que impacta en nuestra forma de vida. A veces nos cuesta verlo, pero esto está relacionado con muchas otras cosas, con la producción de alimentos, con el consumo de alimentos, con la deforestación y el avance de un montón de animales hacia las áreas urbanas que antes no existía. Impacta también en el comercio de animales salvajes que muchas veces desconocemos y que es un comercio internacional que mueve millones y millones de dólares. Bueno, todo esto termina siendo que lo que se llama salto de especie. ¿Qué quiere decir salto de especie? Que un microorganismo que es natural de un animal determinado pueda pasar al hombre, ¿no? Entonces pasa al hombre porque, bueno, hay deforestación y muchos animales recorren a los centros urbanos, porque hay una producción intensiva de alimentos, estas granjas masivas como los feedlot, como las producciones de cerdos en China, que ahora también se habló mucho. Yo escuché un profesional veterinario decir lo que usted decía. Mire qué casualidad, yo escuchaba a un profesional veterinario días anteriores en un canal nacional que hablaba precisamente de lo que había pasado con los bisones, creo que en Dinamarca, justamente por esta cuestión gregaria de encerrarlos y producirlos en gran cantidad, que permitía este cultivo, ¿no? de estos microorganismos o virus, con lo que está pasando ahora, ¿no? Claro, entonces esos virus o bacterias que tenían como nicho ecológico un animal salvaje, por ejemplo, ahora pasan al hombre y para el hombre son totalmente desconocidos. Y por eso se produce esa respuesta inmunológica, pero que es insuficiente, esa escasa posibilidad de defendernos ante ese ataque natural. Y por supuesto desconocemos medicamentos que se pueden aplicar, desconocemos vacunas que se pueden aplicar. Y la verdad que, bueno, hay que decir que si bien la ciencia en tiempo récord ha llegado a un número importante y una variedad importante de vacunas, y seguramente en el futuro también de medicamentos, estos son episodios que se pueden repetir con otros virus, con otras bacterias, si no cuidamos el planeta. Básicamente, creo que ahí está de lo que todavía no hablamos y tenemos que hablar y muchísimo. Hay algunas visiones que indican de que hay que investigar bien qué está pasando con esto, porque puede haber sido provocado por el hombre
en un laboratorio. ¿Te acuerda con esa visión o la ve un poco conspiranoide como por ahí? ¿Se sabe realmente qué pudo haber pasado con esto? Siempre se hablan de este tipo de cosas, ¿no? Que se acuerdan, a lo mejor con el VIH se decía lo mismo, que podía haber sido un experimento fallido o que haya habido una fuga de un laboratorio. La verdad que esto es bastante menos probable. Ajá. Que entender que hay cambios naturales que se dan por estos saltos de especie. Estos saltos de especies pueden darse, y reitero, se dan porque estamos haciendo las cosas mal como seres humanos, porque estamos sobreexplotando la naturaleza y estamos invadiendo todo, y eso va a tener consecuencias. Va a tener la consecuencia que ya tiene del cambio climático, que esto lo palpamos, pero también va a tener la consecuencia de las pandemias. Y hay que hablar mucho de esto porque en educación, y ahí ya entramos al tema, hay que educar en ambiente. La educación ambiental es fundamental, tiene que ser parte de todos los planes de estudio, y tenemos que generar cada vez más conciencia en los chicos, ahora, en los jóvenes. Doctora, hay una cuestión que tiene que ver también con cómo se precipitó todo esto y cómo nos preparamos, ¿no? El año pasado fue una cuarentena muy extensa. Hoy pareciera que nos animamos a todo, como que nos estamos yendo esta Argentina pendular siempre de un extremo al otro. Usted conoce de lo que está hablando porque estudió el tema, al menos desde una rama de la ciencia, todo lo que tiene que ver con lo que está aconteciendo. ¿Es viable la presencialidad? ¿Es un riesgo muy alto? Bueno, de acuerdo a quien uno lea, dice hay un 8% de la juventud que se va a contagiar, indefectible. El otro dice no, el riesgo... ¿Qué hay de cierto en todo esto? Sobre todo con esta pareciera cuestión viral que va a venir de Brasil, un nuevo virus ahí, una nueva mutación. ¿Cuál es su visión respecto de esto? Yo creo que la presencialidad es posible, pero es posible con todos los cuidados necesarios, ¿no? Así como hemos habilitado algunos clubes a los que asisten también los chicos y los jóvenes, como hemos habilitado actividades deportivas, como hemos habilitado tantas cosas con el cuidado necesario, bueno, de la misma manera podemos habilitar las escuelas. Si bien yo siempre digo que no es comparable, ¿no? Porque esto también es un argumento bastante remanido. Está todo abierto, menos las escuelas. Y la verdad que nadie tiene en cuenta, por ejemplo, en Santa Fe, que habilitar las escuelas es mover todos los días en el mismo horario a 1 millón de personas. No es lo mismo que los bares, no es lo mismo que los clubes, no es lo mismo que los casinos. No hay nada que se mueva todos los días en el mismo horario en 1 millón de personas como se da con las escuelas. Y que involucre obligadamente al núcleo familiar, y al transporte público y a todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa. Así es, pero la verdad que la bimodalidad me parece acertada en líneas generales. Pienso que es adecuado esto de trabajar en las escuelas más grandes con la mitad de los chicos, que haya alternancia entre la presencialidad y la virtualidad, o la semipresencialidad en el caso de los chicos que no tienen todavía acceso a conectividad o a dispositivos digitales. Esto me parece acertado. Lo que estoy viendo es que estamos en febrero y todavía esto no está planificado y no está comunicado adecuadamente, porque los docentes, las directoras de escuela, los padres, la familia, todos tenemos que saber cómo se va a dar esta bimodalidad, que va a ser algo nuevo. No es lo del año pasado ni es lo del anteaño. O sea, tenemos que saber exactamente de qué manera se va a dar, cómo va a estar planificado, para que dé los mejores resultados, que creo que es lo que todos queremos, ¿no? Al margen de las distintas visiones o de las distintas posiciones, todos queremos que la educación vuelva a funcionar adecuadamente, vuelva a dar respuestas, y sobre todo que los chicos y las chicas salgan de los encierros, que se encuentran ya con situaciones de angustia, con situaciones socioemocionales complejas, que solo lo resuelve la presencialidad. Eso es realmente una gran verdad. ¿Cómo se logra un gran consenso con digamos, actividades tan distintas? Porque acá no solamente hay que ver qué pasa intramuros, sino antes de que ingresen a la escuela. El transporte público, el transporte escolar, que muchas familias lo utilizan porque trabajan, el traslado. Muchas veces un papá le hace el favor al otro, le lleva a su hijo, al otro día le lleva a su propio hijo en el mismo habitáculo de un auto.
es realmente un consenso y una planificación, como usted dice, muy grande. A mí me preocupa porque no la tengo clara todavía. No sé si usted la tiene clara, pero es como que no está bien precisado en qué contexto realmente se vuelve la presencialidad. No, la verdad que no se ve esa planificación, que eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Porque queda muy poco tiempo y porque todos tenemos que saber exactamente qué se va a hacer en cada escuela. Esto también El verdadero requiere. protocolo lo tiene cada director, ¿no? Exactamente, y tiene que haber un lineamiento claro, y tiene que haber apoyo, y tiene que haber computadoras, y tiene que haber elementos de limpieza, y tiene que haber asistentes escolares para higienizar en los recreos. Bueno, son muchísimas cosas las que hay que tener en cuenta, que es lo que todavía no sabemos cómo se va a dar. Yo creo que esto están faltando las famosas mesas de diálogo, ¿no? Que propusimos nosotros desde la legislatura. En cada regional de educación se puedan conformar esas mesas de diálogo para que los padres estén más tranquilos, para que las directoras de escuela estén más tranquilas y para que los chicos tengan realmente lo que necesitan, porque creo que es trabajo y es inversión lo que necesitamos, ¿no? Dos pilares básicos para que la educación vuelva a funcionar en la presencialidad, pero reitero, con un modo diferente al habitual. Entonces, eso requiere un trabajo adicional. No es que prendo la luz de vuelta de la escuela y ya está todo funcionando como era antes, normalmente. No, hay que repensar, bueno, por ejemplo, ¿qué asignaturas vamos a dar presenciales y cuáles a distancia? ¿Qué módulos? ¿Qué trabajo interdisciplinario? ¿Qué rol van a tener los padres? Porque volvemos a que los padres van a tener que colaborar. No va a quedar. ¿Cómo los padres van a colaborar? O los abuelos o la persona a cargo. Exactamente. ¿En qué tiempo los docentes van a trabajar todos los módulos que van a dar en la virtualidad o en la distancia? Sí, se va a necesitar más personal, porque también hay una cuestión que tiene que ver, que usted lo mencionaba con lo de edilicio. Le escuchaba a la ministra decir, bueno, las escuelas están, permítame personalizarlo, como las dejó Balaguer. O sea, si podían dar clase antes, se puede dar ahora. Pero yo entiendo que la pandemia necesita un esfuerzo mayor en determinadas cuestiones, precisamente porque hay otra aireación, un montón de cuestiones que usted estaba marcando. ¿Qué se dice frente a eso? Porque hay una discusión también política en el medio, no vamos a dejar de desconocer que se ha politizado mucho el tema, ¿no? Sí, la verdad que yo quisiera salir un poco de esa politización o esa cuestión personal de la ex ministra, la actual ministra. Yo creo que responsablemente todos tenemos que abrir el diálogo y trabajar por la educación, ¿no? Las escuelas están peor que como las dejamos. ¿Por qué? Porque tanto en la ciudad de Santa Fe como en la ciudad de Rosario, en las grandes ciudades, la verdad que hubo lamentablemente mucho vandalismo, mucho robo, mucho descuido de las instituciones educativas, bueno, la misma problemática de inseguridad que vivimos en todos lados. Entonces, a lo mejor una directora hoy va a la escuela y encuentra que le faltan un montón de cosas. Me parece que ahí hay que poner un foco muy importante en cómo vamos a abordar escuela por escuela esta problemática. Inversión en infraestructura hace falta siempre. Son 3.500 edificios educativos. Mantener, si a uno le cuesta mantener su casa, claro, porque se le rompe algo, porque se le llueve un techo, imagínense 3.500 edificios, bueno, algunos por los que transitan cientos de estudiantes todo el tiempo. Entonces, bueno, la inversión en mantenimiento, que nosotros hemos hecho mucha, nuevas escuelas, que también por supuesto hay que mantenerlas, y también esto que hablamos, ¿no? Nuevos espacios para el apoyo escolar. Hay muchos chicos que no van a volver en las mismas condiciones que otros, porque se han desconectado, porque ya los docentes no los pudieron encontrar más, porque de alguna manera se alejaron del sistema educativo. Los que han desertado o abandonado de alguna manera hay que buscarlos también. Hay que buscarlos y hay que buscar espacios, tiempos, docentes abocados específicamente a esos estudiantes, porque no van a estar en igualdad de condiciones con respecto a otros. Entonces ahí necesitamos
una tarea de equidad educativa, lo que llamamos la justicia educativa, cómo vamos a apoyar a los que más lo necesitan, que también siempre fue mi gran preocupación. Ahora, ¿cómo usted habla del apoyo al estudiante, ¿no? Ahora, ¿quién apoya al docente? Porque también para el docente hay muchas cuestiones nuevas. Se ha hecho cargo de repente de la tecnología que a lo mejor era la tiza del pizarrón, de golpe fue una computadora, en algunas llevó toda una adaptación, y la verdad que dicen que la inteligencia a veces es adaptarse, a saber resolver problemas, ¿no? Y han sido muy inteligentes los docentes en todo esto, pero siguen teniendo la necesidad de tener apoyo. Sí, claro, han creado alternativas nuevas los docentes, ¿no? Cuestiones pedagógicas, didácticas, que quizás antes no se hubieran imaginado, las han desarrollado y las han creado en este tiempo. Entonces eso hay que aprovecharlo también, porque muchas van a ser experiencias sumamente positivas para la semipresencialidad, para este sistema mixto. Entonces, bueno, allí es importante también tener un diálogo, un acompañamiento. Yo veo, por ejemplo, en otras provincias, hubo una distribución de computadoras en algunas provincias. Hubo hasta un rescatar computadoras que habían quedado adentro de las escuelas y distribuirlas entre docentes y estudiantes que las necesitaban. Hubo un trabajo pedagógico que se acercó también con un abanico de opciones para que los docentes tomaran entre todas esas variantes las que más les resultara en su escuela y con su grupo de alumnos. Yo creo que lamentablemente eso faltó en Santa Fe, ¿no? Es una pena porque tenemos mucha gente muy preparada, muchos docentes capacitados para hacerlo, y que lo han hecho de manera horizontal y diría hasta entre docentes, compañeros y amigos, ¿no? Bueno, te paso lo que yo sé, te acerco mi experiencia, te alcanzo todo lo que aprendí para que vos puedas aplicarlo, pero lo que no hubo fue una política pública ministerial. O sea, todas esas redes son maravillosas y dan excelentes resultados, pero mucho mejor si hay una política pública provincial que las apoye y las fortalezca. Claudia, hay también un rol, insisto, muy importante en lo que pasó y en lo que se viene, que es de la familia. Y a mí, tal vez me voy a ganar la insatisfacción de mucha gente, pero me da la sensación de que muchos padres dicen, ay, que vuelva a la presencialidad porque no los aguanto más en mi casa. O que vuelva a la presencialidad porque el pediatra me dijo que está angustiado, como usted decía, que está mal, el club me queda lejos, necesito la escuela. Y la verdad que no va a ir todos los días a la escuela. Entonces el mensaje también es para ver cómo acomodamos el tema familiar, ¿no? La verdad que ese es un problema, porque la escuela, además de todo lo que hace, claro, es una organizadora de la familia. Realmente hay un horario donde, sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres podemos trabajar muchas veces porque tenemos el apoyo de la escuela. Y por supuesto que hay una organización de horarios, de hermanitos, de abuelos, todo se mueve en relación un poco al horario escolar. Bueno, me parece que esto no tiene una solución definitiva todavía, que hay que repensarlo, que hay que prestar atención a ayudar a los padres. Por eso yo decía, sería muy importante ese diálogo de la comunidad educativa, ¿no? De la comunidad educativa para poder acompañarnos en este proceso que va a ser totalmente nuevo. Va a haber que organizar también esto de que los hermanitos puedan tener la misma sí, cuando tienen distinta edad, ¿no? Ingresan en distinto horario. Claro, va a ser muy complejo. Por eso también es importante el apoyo de estas instituciones que llamamos socioeducativas, ¿no? Los clubes, las vecinales, el apoyo escolar que muchas veces se organiza desde distintos lugares y que incluso podría dar trabajo a los docentes reemplazantes. Vuelvo a la profesional de la salud. Hay muchos padres con miedo. Dicen, ¿qué va a pasar si yo lo mando a la escuela? Claro, por eso vamos a tener... Porque esto que va a ser obligatorio volver a clase. Entonces, ¿cómo se convence? Claro. Y además con padres que por ahí tienen enfermedades. Dicen, la verdad que si a mí me agarra... Yo días previos invitaría a grupos de padres, mostraría cómo está mi escuela, si yo fuera directora, ¿no? Invitaría a grupos de padres, mostraría cómo está mi escuela, le explicaría cómo van a ser los procesos de higiene, les mostraría que tengo un stock
de lavandina, de alcohol en gel, de barbijos para los chicos que eventualmente puedan ir sin barbijo. Les explicaría cómo higienizar los barbijos. Hay muchísimas cosas para tener en cuenta en cuanto a higiene y seguridad, ¿no? Pondría en funcionamiento los comités mixtos de higiene y seguridad para que estén ahí apoyando también con los docentes y con los gremios. Bueno, me parece que todo ese trabajo es el que falta y reitero, queda muy poco tiempo, así que hay que También hay algo que apostar me decía un que el amigo trabajo se haga. que tiene hijos más o menos de la edad mía, me decía, ¿y qué? De un día para el otro los chicos van a tener tantas horas puesto un barbijo y van a tener el distanciamiento con amiguitos que por ahí hace tanto que no ven. También va a haber un trabajo previo a lo mejor de la familia de preparación, digamos, en relación a eso, porque puede ser un shock para la criatura de un momento para el otro estar tantas horas con la cara tapada si es que este tiempo no practicó, digamos, por alguna salida. Es todo un tema también, ¿no? Sí, muchas experiencias de algunos lugares demuestran que los chicos se adaptan fácilmente, ¿eh? Más fácil quizá que Que los los adultos. adultos. Claro, aprenden, se adaptan, comprenden, pero hay toda una elaboración de esto. O sea, como vos decís, no puede ser de golpe, tiene que ser charlado en la familia, charlado en la escuela, hay que buscar las formas de hablarlo también. Una pandemia es algo muy grave y tampoco hay que asustar a los chicos, sino que hay que hacerles comprender cómo es este proceso. Muchísimo trabajo, digo, mucho trabajo, nuevamente, mucho trabajo y mucha inversión. Creo que es lo que necesitamos hoy. Como última consulta, ¿qué mensaje tiene, ¿no? para aquellos que tienen algo que hacer en el sistema educativo y qué llamamiento haría en este tiempo tan difícil? La verdad que el año que no se da clases y en edades tan sensibles como un chico que está en una etapa del desarrollo determinado o determinada, produce realmente una huella en su memoria, esponja, que realmente se va a acordar toda la vida, así que es un momento muy que hay que prestar mucha atención, me parece, ¿no? Sí, yo reitero, convocaría al diálogo y a la comunidad educativa toda, ¿no? A mí me parece que esto no puede ser un capricho de nadie, ni puede ser una imposición de nadie. Tiene que estar muy hablado, muy charlado, muy planificado, muy trabajado en familia. Nosotros habíamos tomado de España particularmente un proyecto interesantísimo que se llama Comunidades de Aprendizaje, porque entendemos que es una comunidad realmente la que tiene que trabajar para fortalecer la educación de un niño, ¿no? Hay frases súper interesantes como la de Mandela, ¿no? Que se necesita un pueblo entero para educar a un niño, y la verdad que esas cosas hay que retomarlas. A veces parece que los padres nos desentendemos un poquito de todas esas horas que están los chicos en la escuela, o que los docentes decimos, uy, me vienen a hablar los padres, la verdad que me complican la vida. Bueno, hay que empezar a limar esas asperezas, hay que empezar a trabajar en conjunto y pensar fundamentalmente que la educación es un derecho, es un bien público, es universal, es lo que le da posibilidades realmente de progreso y de desarrollar su proyecto de vida, no solo individualmente a cada uno de nuestros chicos y chicas, sino a la comunidad toda. Entonces, pensando en esa trascendencia enorme que tiene la educación, creo que tenemos que poner ahí nuestra mejor voluntad y nuestro mejor empeño. Ojalá que se cumpla algo que dijo un poco empezada la nota, que es despartidizar esto. Creo que ahí donde se está haciendo el principal daño, y le voy a decir un poco habiendo nacido, como le digo siempre, en la tierra de Estanislao López, me está molestando bastante que la vidriera nacional hable todo de capital, que no deja de ser una de las capitales más importantes del mundo, pero no deja de ser una ciudad. Nuestra provincia tiene muchas, por ejemplo, localidades. Entonces, me parece que el problema tiene que ser una discusión más federal, porque todos los argentinos vivimos en este país, no solamente los que viven en capital. Pero bueno, es un comentario que le quería hacer porque me parece que este tipo de entrevistas suman un poco para sacar eso de que hablamos solamente de lo que pasa en una ciudad. Muchas gracias, doctora. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno,
Muchísimas gracias por la entrevista, como siempre, Maxi, y bueno, un saludo muy, pero muy grande a toda tu audiencia, que sé que es amplia y territorialmente muy distribuida en toda la provincia de Santa Con Fe. mucho esfuerzo hemos como la arañita ido tejiendo. Así que bueno, muchas gracias, doctora. Gracias, hasta luego.